Pregunta número 51 es la primera de matemáticas de nuestro examen P28. El área rayada de la siguiente figura en función del radio R de la circunferencia es. Vamos a dibujar acá el radio R. Claramente el área rayada, estamos hablando que se va a obtener restando el área total, que es el círculo, menos el área del triángulo. El punto es expresar todo en función de R, que es mi único dato. El área del círculo claramente es pi r cuadrado, ya está en función de R. El área del triángulo, por ser un triángulo equilátero, en el curso aprendimos que es raíz de 3/4 L al cuadrado. Pero tenemos entonces que el área del triángulo está en función de L. Hay que buscar una forma de vincular L con R. Y lo vamos a hacer construyendo un pequeño triángulo acá, en el cual tenemos claramente que esto es L medios, que L sería todo este lado. Este ángulo es 30 grados. ¿Por qué razón? Porque el triángulo es equilátero y cada ángulo vale 60. Entonces, ¿qué aprendimos en el curso respecto del triángulo 30, 60, 90? Que el cateto corto, que está frente a 30, es la mitad de la hipotenusa. O sea que el cateto corto en este caso será R medios. Y el cateto largo, que sería este, es el corto por raíz de 3. Podemos escribir entonces por acá, vamos a hacerlo acá, que el cateto largo, L medios, es igual al corto, que es R medios por raíz de 3, de donde podemos despejar que L es raíz de 3R. Pero la pregunta nos utilizamos L cuadrado, por lo tanto, ¿quién será L cuadrado? Ahí le damos al cuadrado, el término a la derecha me va a dar 3R cuadrado. Sustituyo acá y me va a quedar entonces que el área rayada es igual a pi r cuadrado menos raíz de 3/4 de L cuadrado, pero L cuadrado es 3R cuadrado. Esa es mi respuesta, que no aparece aún en las opciones. Hay que buscar entonces una equivalencia. Claramente hacemos un mínimo común y me va a quedar que el área rayada va a ser mínimo común denominador es 4, entre 1 a 4 me quedaría 4 pi r cuadrado menos raíz de 3 por 3 r cuadrado. Sacamos factor común, que sería r cuadrado entre 4, que multiplica a 4pi menos 3 raíz de 3, que viene siendo la opción A. Borramos. Siguiente pregunta, número 52. Si tangente de 5x no está definida, entonces un valor de x puede ser. ¿En qué valores no está definida la tangente? Vamos a hacer un poquito de repaso. La tangente de un ángulo cualquiera, como es el cociente entre el seno y el coseno, la tangente no está definida cuando el coseno de 0 y el coseno da 0 en ángulos verticales, es decir, en 90 grados y en 270, 90 grados o 270, lo podemos llevar a radianes, en pi medios radianes o en 3 pi medios radianes. Viendo las respuestas que están con pi, trabajamos con radianes y decimos que alfa, si no está definida, podría ser o pi medios o 3 pi medios. Probemos con pi medios. Alfa debería ser pi medios, pero esta alfa se llama 5x, es decir que 5x debe ser pi medios, con lo cual x es igual a pi entre 10. Ese es un valor que aparece como opción y es la alternativa E. Siguiente pregunta, creo que ya hicimos uno igual o parecido en uno de los modelos anteriores, logaritmo. Muy sencillo. Una resta de logaritmos es igual al logaritmo de un elemento z. Sabemos que una resta de logaritmos con las propiedades se puede convertir en un solo logaritmo del cociente. Y eso es igual al logaritmo de z. Como tienen las mismas bases, si tenemos logaritmos igualados, es porque los argumentos tienen que ser iguales.
Por lo tanto, x entre y debe ser igual a z. Y esa respuesta debo buscarla dentro de estas alternativas. Esta evidentemente no es, esta tampoco. X igual z entre y o x igual y por z. De acá despejamos x y x es igual a y por z, que es la opción E. Vamos. Siguiente pregunta. Un sistema de ecuaciones. Me dicen que se puede afirmar de ella. No me están preguntando el valor de x o y o z. De hecho, no podríamos hallarlo ya que tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Si yo hago sustitución, despejando x o cualquier otra letra y sustituyéndolo, va a eliminarse una letra. Y yo me doy cuenta, al ver las opciones, que es lo primero que siempre debemos hacer, que todas las respuestas tienen las tres letras. Por lo tanto, no debo eliminar ninguna. Vamos a reagrupar, acomodar, asociar estas dos ecuaciones para que me dé una de las opciones. Se me ocurre que podemos sumar las dos ecuaciones. Al sumarlas, no se está eliminando nadie, me va a quedar 2x menos 2, que sería la suma del lado izquierdo, igual a la suma del lado derecho. 2y más y, 3y. Z más 2z, 3z. Como la pregunta veo la respuesta, el despeje de y en todas, vamos a despejar y. Pasamos por acá, esto me va a quedar 2x menos 2 menos 3z es igual a 3y. Pasamos el 3 dividiendo y me va a quedar que y es igual a 2x menos 2 menos 3z sobre 3. Veo las respuestas y me doy cuenta que corresponde a la A con esta expresión. Si la factorizo me va a dar igual. Esto va a ser 2 veces x menos 1 menos 3z sobre 3, que corresponde a la opción A. Ejercicio número 55. Se tiene un depósito cuya capacidad es de 1 metro cúbico. ¿Cuántas cucharadas de 5 centímetros cúbicos de agua serán necesarias para llenarlo? Esta es una pregunta muy simple que solo nos evalúa nuestro conocimiento de las unidades. Como yo tengo un total y tengo lo que es una cucharada, la respuesta va a ser dividir el total, que es 1 metro cúbico, entre lo que es cada cucharada, que es 5 centímetros cúbicos. Pero para poder responder y definir cuál es la opción, tenemos que llevarlo a una misma unidad. Vamos a llevar el numerador de metros cúbicos a centímetros cúbicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? 1 metro son 100 centímetros. Entonces, 1 metro cúbico va a ser 100 centímetros, que eso es 1 metro, elevado al cubo, sobre 5 centímetros cúbicos. Elevamos 100 al cubo y centímetros también al cubo. 100 al cubo, como esto es 10 a la 2, 100 es 10 a la 2, elevado a la 3, me va a dar 10 a la 2 a la 3, 10 a la 6 centímetros cúbicos sobre 5 centímetros cúbicos. Se descartan, se simplifican los centímetros cúbicos y me queda 10 a la 6, que es 1.000.000, entre 5, 200.000, que es la respuesta B. Borramos. 56. Dado el siguiente trapecio, ¿qué se puede afirmar? Me están colocando las relaciones que hay entre X y Y. ¿Qué sabemos con el trapecio? Que este ángulo que está acá, por ser la continuación o el adyacente a 125 y la suma da 180, este ángulo que está acá va a ser 180 menos 125, es decir, que este ángulo vale 55 grados. Por otro lado, como estos lados son iguales, este ángulo que está acá también debe ser 55 grados, porque si no, o quedaría corto o se pasaría. Entonces, si estos dos son 55, la suma de estos dos ángulos internos nos está dando 110 grados. Como la figura es un trapecio, que es un cuadrilátero, la suma de todos los ángulos internos tiene que dar 360. Por lo tanto, X y Y al sumarse deben aportar lo que falta. ¿Cuánto le falta a 110
para hacer 360. Restamos 360 menos 110 y nos da que x más y suman 250, que es la opción D. Borramos. Pregunta 57. Tenemos una línea recta L y un triángulo ABC. ¿Cuánto vale el ángulo exterior Y? Hay una propiedad de los triángulos que hemos visto en clase que dice que todo ángulo exterior que se forma al prolongar un lado es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Quiénes son los ángulos interiores no adyacentes a Y? 2x y 4x. Es decir, por esa propiedad, Y es igual a 2 más 4, 6x. Y vale 6x. Pero la pregunta no es cuánto vale Y en función de x, sino como ángulo en general, en ángulos en sistema sexagesimal. ¿Qué podemos saber? Que la suma de los tres ángulos internos tiene que ser 180 grados. Entonces, 4x más 3x, 7x, más 9x, más 2x, 9x. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. 4 y 3, 7 y 2, 9x es 180. Si 9x es 180 es porque x vale 20 grados. Y como y es 6 veces x, 6 veces 20 va a ser que y valga 120 grados, que es la opción D. Pregunta 58. Tenemos un polinomio de segundo grado que se anula cuando x vale 3 y cuando x vale menos 2. Entonces, quiero escribir p de x en forma de producto, es decir, quiero factorizarlo. Sabemos por la teoría que hemos aprendido en el curso y también vieron en el colegio, que todo polinomio de segundo grado de esta estructura se puede factorizar como a, que es el mismo coeficiente de grado 2, multiplicado por x menos alfa por x menos beta, donde alfa y beta son las raíces del polinomio. Si me están diciendo que se anula para x igual a 3 y para x menos 2, es porque justamente 3 y menos 2 son las raíces. De modo tal que p de x se puede factorizar como a, de nuevo el coeficiente principal, x menos la primera raíz, que es 3, por x menos la segunda raíz, que es menos 2. Menos por menos me va a dar más, de modo tal que lo puedo factorizar de esta manera. A por x menos 3 por x más 2, que corresponde a la opción D. Pregunta número 59. ¿Por cuánto hay que multiplicar la diagonal de un cuadrado para que su superficie, su área, se duplique? Aprendimos en el curso que además de la fórmula conocida desde primaria, que el área del cuadrado es lado del cuadrado, acá en Pensum aprendimos que el área de un cuadrado también es diagonal al cuadrado entre 2. Entonces, si el área es diagonal al cuadrado entre 2 y yo quiero multiplicar la diagonal para que la superficie se duplique, para yo duplicar acá, ¿qué puedo hacer? O divido entre 2 esto, que es un número fijo, no lo puedo hacer, o trabajar con D. Entonces, ¿cómo lo hago? Si multiplicara D por 2, como está el cuadrado, el área se multiplicaría por 4. ¿Cómo lo puedo hacer? Multiplicando D por raíz de 2. Si ahora tuviésemos el área prima, cuando he multiplicado a D por raíz de 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el área prima es 2D cuadrado entre 2, que es el doble del inicial. Es decir, que la respuesta hay que multiplicar por raíz de 2, que es la opción B. Número 60. Tengo dos vectores, V y W, y la pregunta es el valor de K para que sean ortogonales. ¿Qué significa ortogonales? Que son perpendiculares. Sabemos que si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar debe ser 0. Eso es para que sean ortogonales. ¿Y cómo se calcula el producto escalar? Multiplicando
Vamos a hacerlo acá. K menos 3 multiplicado por K1 debe dar 0. El producto escalar se realiza multiplicando las X, multiplicando las Y, sumándolo todo. Me va a dar K por K cuadrado. Y ahora las Y me quedaría menos 3. Y eso debe dar 0. Por lo tanto, K cuadrado debe ser 3. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y siempre recuerden que como el exponente es par, me queda un más menos por delante. La respuesta es que K vale más o menos raíz de 3, que es la opción C. Pregunta 61. Se tienen dos rectas dadas en forma implícita, sin despejar ninguna de ellas, y me preguntan el punto donde se cortan. Hay muchas formas de resolverlo. Una sería haciendo un sistema de ecuaciones y buscando la solución, pero sería muy largo. Lo más sencillo es probar los valores. Por ejemplo, será la opción A. Coloco en X igual 0, en Y igual 2 y veo si pertenece a la recta L1. En este caso no pertenece a la recta L1, por lo tanto no va a ser la respuesta, porque la respuesta tiene que ser un punto que pertenezca a L1 y a L2, y por eso es un punto común y por eso allí se cortan. Probamos la B, tampoco funciona, la C tampoco funciona, la D, que es la primera que debía haber probado porque era más fácil de probar, tampoco funciona, por lo tanto no se cortan. ¿Qué significa esto? Que son rectas paralelas. Pregunta 62 es similar a la anterior en el sentido de sustituir el valor de K para que el punto que está señalado pertenezca a este polinomio. ¿Qué es pertenecer? Que simplemente al colocar la X por su valor y la Y por su valor, recuerden que esto es Y, entonces si al colocar esos valores se puede dar una igualdad, una identidad, entonces que ese punto pertenece. ¿Qué tenemos que hacer entonces para resolverlo? Vamos a decir que menos 29, que es la Y, debe ser a 2 por menos 1 al cubo, menos 9 por menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1 más 5K. Lo que he hecho simplemente es sustituir X por menos 1 y Y por menos 29. Entonces, menos 29 va a ser igual, menos 1 al cubo es menos 1 por 2, menos 2, menos 1 al cuadrado es 1 por menos 9, menos 9 y menos por menos más 2 más 5K. Menos 2 y más 2 se van, paso el 9 para este lado, que va a pasar sumando, menos 29 más 9, me queda menos 20, es igual a 5K, el 5 pasa dividiendo, y K va a ser igual menos 20 entre 5, es decir, menos 4, que es la opción C. Me da una ecuación de segundo grado donde una solución es X igual menos 3. Me preguntan la otra solución. En segundo grado la pregunta tiene cabida. Entonces lo primero que vamos a decir es que si X menos 3 es solución, significa que si coloco en lugar de X menos 3, debe satisfacerla. Vamos a hacerlo acá. Entonces me queda K por menos 3 al cuadrado más 8 por menos 3 más 9K igual a 0. Esto me va a dar 9K menos 24 más 9K es igual a 0. Las 9K se van a agrupar, me queda 18K igual, este pasa para acá sumando, igual 24, por lo tanto K va a ser igual a 24 entre 18. Simplifico entre 6 y me va a dar 4 tercios. Cuidado que la respuesta no es 4 tercios, porque la pregunta no es cuánto vale K. Si la pregunta hubiera sido cuánto vale K, la respuesta es 4 tercios. La pregunta es cuánto vale la segunda ecuación, la segunda solución de la ecuación. Entonces, si K es 4 tercios, sustituyo en la ecuación original y me va a quedar 4 tercios de X cuadrado más 8X más 9 por 4 tercios es igual a 0. Me doy cuenta primeramente que todos los numeradores son múltiplos de 4 y los puedo simplificar entre 4. Todo lo divido entre 4. Lo puedo hacer y me va a quedar
x cuadrado tercios más 2x más 9 tercios, que es 3, es igual a 0. Repito, ¿qué hice? Dividí todo entre 4. Y se fue este 4, entonces se convirtió en 2 y se fue este 4. 9 entre 3, que es 3. Ahora multiplico todo por 3 para eliminar denominador y me va a quedar x cuadrado más 6x más 9 es igual a 0. Esta ecuación la resuelvo, es muy sencillo porque se puede factorizar directamente. X, primer signo es más, segundo signo es más, dos números que multiplicados de 9 sumados en 6 es 3 y 3. Me doy cuenta que las dos soluciones son iguales. La solución 1, que ya la sabíamos que era menos 3, y la solución 2 es la misma solución, menos 3. Borramos. Pregunta 64, muy parecido a la que ya hemos hecho. El seno de un ángulo, llamemos ese ángulo alfa, es 0. ¿Cuándo un ángulo tiene seno igual a 0? Cuando el ángulo es horizontal, porque la función seno, recuerden que apunta a la componente vertical. Entonces, va a ser 0, el ángulo va a ser, su seno va a ser 0 si el ángulo es 0 grados, que es un ángulo horizontal. Si el ángulo es 180 grados, eso en la primera vuelta. Eventualmente podría ser siguiendo el giro en 360, etc. Pero como las respuestas están todas con pi, evidentemente me están hablando de los radianes, y tendríamos que sería 0 radianes, o sería pi radianes, o sería 2 pi radianes. Uno va probando con el más fácil para encontrar en cuál de ellos se corresponde con la respuesta. Si igualamos esto a 0, ¿verdad? 2x menos 1 igual a 0, me daría que 2x es igual a 1 y que x es igual a 1 medio, y no aparece. Aparece menos 1 medio. Luego pondríamos en el siguiente caso, que es pi. Si 2x, vamos a marcar un punto acá, si 2x menos 1 es igual a pi, despejamos y me queda que 2x es igual a pi más 1. Por tanto, x es igual a pi más 1 entre 2, que tampoco nos aparece. Vamos al tercero, 2pi. Entonces, 2x menos 1 igual 2pi radianes. Despejamos y me va a quedar que 2x es igual a 2pi más 1. Pasamos el 2 dividiendo y x va a ser igual a 2pi más 1 sobre 2, que esta sí aparece y es la opción D. Siguiente pregunta. El área en centímetros cuadrados de un cuadrado inscrito en un círculo, tenemos un cuadrado inscrito en un círculo de radio 6. Si el radio es 6, es porque el diámetro vale 12. Y el diámetro coincide con ser la diagonal del cuadrado. Y ya hemos hablado de esto, el área de un cuadrado se puede obtener como diagonal al cuadrado entre 2. Si la diagonal es 12, va a ser 12 al cuadrado entre 2, es decir, 144 entre 2. En otras palabras, la respuesta es 72, que es la opción A. Siguiente pregunta. Seguimos en geometría con círculos y cuadrados. El área de un cuadrado del lado 1, me detengo acá, el área de un cuadrado del lado 1 significa que el lado también vale 1. Esa área equivale al área de un círculo de radio R. Entonces, tenemos un círculo cuya área es pi por r al cuadrado. Pero me están diciendo que esa área equivale a la del cuadrado, es decir, que también vale 1. Entonces de acá podemos decir, la pregunta es por el perímetro del círculo. Recuerden que el círculo, su perímetro es 2pi por r. Entonces vamos a despejar r de acá y me va a quedar que r cuadrado
es igual a 1 entre pi. Es decir, que r es igual raíz cuadrada de 1 entre pi. No colocamos el más menos porque el radio va a ser siempre positivo. Es decir, va a ser 1 sobre raíz de pi. Ese es el radio. Y me está pidiendo el perímetro. Vamos a racionalizar primero esto, y esto va a ser igual a, racionalizar el denominador, me va a quedar raíz de pi entre pi. Ese es el radio. Y como la pregunta es el perímetro o la circunferencia, es 2pi por r, es decir, 2pi por raíz de pi entre pi, se van y me queda 2 raíz de pi, que es la opción B. Los valores de m y n para que se cumpla una igualdad. A la izquierda tenemos un número completo, con parte real y parte imaginaria, y al lado derecho un número que es un real puro, porque aunque aparezca la i, recuerden que i cuadrado es menos 1, o sea que esto realmente es menos 2, menos 6, la parte derecha de la igualdad es menos 8. O sea que todo esto que está acá tiene que dar menos 8. ¿Qué es menos 8? Un real puro, es decir, menos 8 más 0i. Cuando uno iguala complejos, iguala parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Quién es la parte real de la izquierda? Menos 2n. Entonces, menos 2n debe ser igual a la parte real de la derecha, que es menos 8. Los menos se cancelan y n vale 4. Entonces, m y n, 4. Este está mal, este está mal, este está mal, este está mal. Tiene que ser esta la única respuesta que coincide. Y si queremos cerciorarnos, buscamos cuánto vale m. ¿Cómo obtenemos m? Igualando las partes imaginarias. A la izquierda, la parte imaginaria es m menos 1. Y a la derecha, la parte imaginaria es 0. Por lo tanto, m vale 1, lo cual se corresponde con la opción A. Siguiente pregunta, logaritmos. Siempre que aparezcan dos logaritmos restados, saben que lo podemos convertir en un solo logaritmo, que es el logaritmo del cociente. Logaritmo de 2x más 1 sobre x menos 1. Este es el argumento ya hecho uno solo, igual a 1. Una vez que tenemos el logaritmo simple, con un solo argumento, un solo logaritmo, aplicamos la definición. La base es 3. ¿Qué dice la definición? Que la base 3 elevada al resultado es igual al argumento. 2x más 1 sobre x menos 1. Simplemente ahora hacemos el despeje de la x. Este pasa por acá multiplicando por distributiva, me va a quedar 3x menos 3 es igual a 2x más 1. Agrupamos las x, pasa este para acá restando, me queda una sola x positiva, el menos 3 pasa para acá, sumando 1 más 3 es 4. La respuesta es entonces la opción C. Siguiente pregunta. Me dan una expresión exponencial, una ecuación exponencial, donde claramente al ver el enunciado me doy cuenta de la imposibilidad de igualar bases, que es el propósito inicial que buscamos en toda ecuación exponencial. Y viendo las respuestas me doy cuenta de las respuestas que tienen logaritmos dentro de ellas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veo las respuestas que tienen logaritmo en base 3. Vamos a aplicar logaritmo en base 3 a ambos lados. ¿Qué me va a quedar entonces? Que el logaritmo en base 3 de 3 a la 3x más 1 debe ser igual al logaritmo en base 3 de un cuarto. El logaritmo de una potencia de la base es el exponente, es decir, el lado izquierdo de la ecuación se convierte en 3x más 1 y la derecha me va a quedar el logaritmo en base 3 de un cuarto. Viendo las respuestas donde aparece el logaritmo de 4, vamos a desarrollar esto como el logaritmo en base 3 de 1 menos el logaritmo en base 3 de 4, sabiendo que el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. De modo tal que 3x más 1 es igual a menos logaritmo en base 3 de 4.
pasamos el 1 para este lado, va a pasar restando, 3x va a ser igual a menos 1 menos logaritmo en base 3 de 4, y el 3 pasará dividiendo. X será igual a menos 1 menos logaritmo en base 3 de 4 sobre 3. Vemos la respuesta que se corresponde con la opción A, solo que en la opción A el menos está colocado como un elemento tipo factor común por delante, menos 1 más logaritmo en base 3 de 4 sobre 3. Opción A. Pregunta 70. El dominio de la función. ¿Qué determina el dominio de una función? Los valores de x en los cuales la función está definida, es decir, en los cuales, en este caso como una división, una función racional, en las cuales el denominador no es cero, donde no es cero el denominador es el dominio. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a decir que el dominio son todos los reales menos los valores que no están permitidos. ¿Cuáles? Aquellos en los cuales esto sea igual a cero. Entonces tomamos la expresión del denominador y lo igualamos a cero para encontrar con esta ecuación, al resolverla, los valores que no están en el dominio. Entonces, ¿qué hacemos acá primero? Factor común x. Esto me va a dar que x factor común de de x cuadrado más 12x más 35 es igual a 0. Entonces, aquí tenemos la primera solución. Este producto será 0 cuando x valga 0. O sea, ya tenemos una primera solución, un elemento prohibido. X no puede ser 0. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos esto a 0. Vamos a encontrar que esto sea 0. Vamos a resolverlo factorizando. Vamos a ver cuándo esto es 0. Ponemos la variable x, primer signo más, segundo signo es más, y buscamos dos números que sumados den 12 y multiplicados 35. Claramente son 7 y 5. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? Cuando x vale menos 7 y cuando x vale menos 5. Entonces, si x1 no puede ser 0, x2 no puede ser menos 7 y x3 no puede ser menos 5. Entonces, la respuesta va a ser todos los reales menos estos tres valores, 0, menos 5 y menos 7, lo cual me da la opción D. 71. Tenemos un polinomio de tercer grado que se anula para los valores m, n y p, son sus raíces. ¿Cómo se puede escribir? Ya lo vimos en una pregunta anterior. Siempre el coeficiente de mayor grado va a ir por delante factorizado y luego van a ir expresiones x a por x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz, etc. Entonces, ¿quiénes son las raíces? m, n y p. Deben estar restándose m, n y p. m, n y p con la a por delante, x menos m, x menos n y x menos p. La respuesta es la opción D. Siguiente pregunta, geometría elemental, un triángulo con dos ángulos externos, tres ángulos internos, y me piden relaciones, me doy cuenta de las opciones de alfa y beta. Esta suma de ángulos da 180, esta también. Por lo tanto, la suma de beta más gamma debe ser igual a omega más alfa, ambos están en 180. Bueno, vamos a despejar para que alfa y beta queden del mismo lado. Pasamos beta para acá y me queda alfa menos beta. Pasamos omega para este lado y me queda gamma menos omega. Alfa menos beta es igual a gamma menos omega, que es la opción C. La siguiente pregunta, una expresión equivalente al inverso de esto. Bueno, podemos hacer primero el inverso. Primero vamos a voltear para olvidarnos ya del paréntesis de afuera. Me está quedando entonces que en lugar de quedar arriba, lo que está arriba va a quedar abajo y viceversa. O sea que arriba va a quedar x a la menos 1 menos y a la menos 1 y abajo x a la menos 1 más y a la menos 1. Repito, lo que hice fue primero aplicar el inverso general y ya resolvemos esto. Esto va a ser igual a 1 entre x, que es x a la menos 1, menos 1 entre y,
sobre 1 entre x más 1 entre y. Hacemos mínimo común arriba y abajo. En ambos el mínimo común es xy. Xy entre x es y por 1, y, menos xy entre y, x, menos x, abajo el mismo denominador común, y me va a quedar xy entre x es y por 1, y más x. Al hacer la doble c, se van a cancelar los xy, y me va a quedar arriba y menos x, y abajo y más x. Y menos x arriba, y más x abajo, corresponde a la opción D. (74) Trigonometría. Me dan esta expresión, ¿y a qué es igual? Bueno, muy fácil. Son cuadrados, binomios al cuadrado. Desarrollamos el producto notable, esto va a dar cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Esto es el desarrollo del primer paréntesis, más el desarrollo del segundo, que va a ser cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Resulta ser que seno cuadrado más coseno cuadrado suma 1, y seno cuadrado más coseno cuadrado también suman 1, y estos se cancelan porque son iguales y cambiados de signo. Por lo tanto me queda 1 más 1, 2. Una ecuación exponencial. Claramente nuestro primer objetivo es tratar de buscar igualar bases a ambos lados. Me doy cuenta al observarlo que al lado izquierdo tengo un denominador 3 y a la derecha un numerador 9, y 9 es el cuadrado de 3. Aquí habría bases comunes, pero están cruzados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la expresión de la derecha y la voy a voltear a propósito para que me queden del mismo lado, digámoslo así, abajo o arriba, este elemento que es su cuadrado. Pero evidentemente al voltearlo, para poder dar razón de ello, debo elevar a la menos 1. Y ahora me doy cuenta claramente que 9 es el cuadrado de 3. Me pregunto, ¿será que 20 es el cuadrado de raíz de 5? Hago la prueba sencilla. Cuadrado de 2 es 4, cuadrado de raíz de 5 es 5, me da 20. Es decir, que el lado derecho, este lado lo puedo escribir como 2 raíz de 5 sobre 3 al cuadrado, y esto a la menos 1. Es decir, que 2 raíz de 5 sobre 3 a la x es igual a 2 raíz de 5 sobre 3 a la menos 2. Bases iguales, exponentes iguales, x vale menos 2. Y es la opción A. La siguiente pregunta me da un sistema de ecuaciones y me piden resolverlo para poder responder por estas opciones, productos de los valores de A y B. Yo podría trabajar directamente tal como está escrito, pero prefiero hacer un cambio de variable que me simplifique la escritura. Voy a decir que 1 entre A lo voy a llamar X, y voy a decir que 1 entre B se llame Y. De modo tal que el sistema, por acá, me va a quedar como X más Y igual a 2, y X, 2X más Y es igual a 6. Entonces resolvemos este sistema, que es mucho más sencillo, y luego hacemos de nuevo el cambio de variable. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a restar la ecuación de abajo menos la de arriba. 2x menos x es x, y menos y se cancelan, 6 menos 2 es 4. Si x vale 4, entonces, ¿cuánto vale y? Despejamos de acá, y y es 2 menos x, 2 menos 4 me va a dar menos 2.
X vale 4, Y es menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? Si A es el inverso de X, A va a ser un cuarto. Y si B es el inverso de Y, entonces B va a ser menos un medio. La pregunta ahora es cuál de esas opciones es cierta. Si yo multiplico A por B, ¿qué me va a quedar? A por B será un cuarto por menos un medio menos un octavo, que es la opción B. Siguiente pregunta. Dados los vectores U y B, ¿quién será el vector 2U menos 3B? Muy fácil. ¿Quién será el vector 2U? Multiplicamos esto por 2. En distributiva, ¿qué me va a quedar? Vamos a escribirlo. 2 por 3,2 menos 3 por menos 1,5. Hacemos la distributiva en cada caso. 2 por 3, 6,4 menos, ¿verdad? Me quedaría ahora 3 por menos 1 es menos 3 y 3 por 5, 15. Estoy manteniendo el signo menos afuera y solamente multiplicando el 3 para mantener adentro los signos. Ahora restamos 6 menos menos 3. Eso me va a dar 9. Y 4 menos 15, eso me va a dar menos 11. 9 menos 11, que es la opción D. ...78... el inverso de una expresión. El inverso de una expresión es voltear numerador con denominador cuando ya la expresión sea una sola fracción. Entonces lo primero que hago es expresar esto como una sola fracción, con mínimo común, que es B entre B1 por A más B entre 1B por 1B. Esta es la expresión tal cual como está acá, con denominador común. Si me piden el inverso, entonces va a ser voltearlo. B arriba y A más B abajo. B arriba y A más B abajo, que es la opción C. Pregunta 79. El logaritmo en base B de un argumento que se llama XY es menor que 0, con B mayor que 1. Hemos aprendido, y debería ser un buen momento para refrescarlo, que la función logarítmica es una función así. Este punto es 1. Entonces, un logaritmo va a ser negativo solamente cuando el argumento esté entre 0 y 1. Es decir, si este argumento lo llamo X, entonces el logaritmo va a ser negativo cuando X sea mayor que 0 y menor que 1. Pero ¿quién es la X en este ejercicio? Se llama XY. Entonces, XY tiene que ser menor que 1 y mayor que 0, que corresponde a la opción C. Pregunta 80. La última pregunta de matemáticas. Si f de x es divisible entre ese polinomio, también será divisible entre... Si yo me preguntara en términos de números, si un número a es divisible entre 10, ¿entre quién más es divisible? Entre 2 y entre 5, que son los divisores de 10. Entonces, si una función es divisible entre esto, también será divisible entre sus divisores. Entonces la pregunta simplemente me está apuntando a factorizar esto para poder saber quiénes son los divisores de x menos por más, menos dos números que multiplicados del 6 y sumados del 5, o sea que son 3 y 2. Entonces buscamos x menos 3 y x menos 2, que es la opción C.